Cuando estamos hablando del pecado, es un tema que incomoda a mucha gente y por esto es importante entender muy bien lo que estamos diciendo. Es un tema que incluso que confunde y está confundido dentro de muchas iglesias, porque puede ser que no queremos ofender, o no queremos reconocer nuestro estado pecaminoso, o no queremos parecer que estamos usando el lenguaje que se asocia mayoritariamente con otros temas o otras comunidades religiosas. Pero en cuestión del pecado es muy importante recordar y reconocer lo que se llama el pecado original. El pecado original es un tema bíblico, es un tema incómodo, ciertamente. Es un tema que en muchas iglesias evitan usar para no parecer que son católicos quizás, o parecer que no están echando la culpa de los pecados de uno a otro. Pero es muy importante reconocer que ese tema es bíblico, incómodo que sea. Entre otras cosas, refiere al primer pecado que cometió Adán en el paraíso, pero va mucho más allá, porque engloba la condición humana y su estado pecaminoso. Por eso podemos decir que todos son pecadores, porque son descendientes de Adán. Es algo que a nosotros hemos recibido por ser seres humanos y descendientes de Adán. En Efesios 2, versículo 3, dice Pablo: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo está diciendo que todo creyente, incluso antes de ser renovado en Cristo y unido con Cristo, era un hijo de la ira. Esa naturaleza es algo que compartamos con todos los demás seres humanos. Es algo que no se puede evitar porque así nacimos. Ese es el pecado original. En Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Igual vemos aquí que el pecado que entró por Adán se extendió a todos nosotros. Igual David en Salmo 51 dice que nació en iniquidad, que fue concebido en pecado. En esos 3 versículos, y hay muchos más, podemos ver la biblicidad de la idea que todos nosotros, desde nuestra concepción, tenemos esta tendencia, esta naturaleza pecaminosa, porque es una herencia que hemos recibido de Adán. Y si alguien no nace de nuevo, por eso es importante que tenemos que nacer de nuevo por el Espíritu Santo, porque si no, morimos en el mismo pecado en que nacimos. Pero hay gente que dice que no hay una transmisión del pecado, que cada persona es dueña de sus propios pecados y que nacemos en la inocencia, y es algo que puede ser por asociarse con la sociedad o por caer en tentaciones, pues ya por eso pecamos. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia dice que somos concebidos en pecado y que es nuestra naturaleza. Decir otra cosa muchas veces lleva o conlleva una herejía que se llama pelagianismo. Pelagianismo tiene sus raíces doctrinales en el IV y V siglo. Un monje británico, Pelagio, negó la doctrina, entre varias doctrinas que negó la doctrina del pecado original y rechazó la doctrina de predestinación. Van a la mano los dos. Entonces, enseñó a sus seguidores que la tendencia humana al pecar resulta de su libre albedrío y no de una naturaleza pecaminosa. Y dijo él que las personas han elegido el pecado. Entonces pueden elegir voluntariamente a Dios. Sin embargo, ninguno de estos es bíblico. Y la doctrina de Pelagio fue correctamente declarado herejía. E incluso causó mucho furor y un gran debate entre Pelagio y
un filósofo principal de la iglesia primitiva, San Agustín. Terminaron eventualmente declarando las doctrinas de Pelagio, entre ellos la negación del libre albedrío como herejía de manera formal en el tercer concilio de Cartago en 418 en nuestra era, y también nuevamente en el concilio de Éfeso en 431, y otra vez unos 2 siglos después en el concilio de Orange en 529. O sea, para la iglesia, desde el principio, como vemos en el Nuevo Testamento, en los siglos después, por los varios padres de la iglesia, y para los teólogos hasta la fecha, los que son fieles a la palabra de Dios, es innegable que los seres humanos reciben el pecado de una manera natural, es parte de nuestra naturaleza por haber sido descendido de Adán. Entonces, lógicamente también, si somos concebido y nacido en el pecado, es igual lógico que no podemos nosotros ni siquiera hacer nada bueno sin el poder de Dios, y que ni siquiera uno puede elegir a la salvación si Dios soberano no interviene por parte de la persona. La postura cristiana y bíblica, entonces, es que el pecado es transmitido o heredado desde nuestro primer padre a toda su descendencia. Por ende, cada ser humano es culpable del pecado, siendo corrompido por él. Pablo, en Romanos 5, 18 y 19, dice: Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí es muy claro. Todos fueron condenados por lo que hizo uno y en lo mismo de lo que hizo uno, y algunos van a ser salvos, van a ser declarados justos por lo que hizo uno. La naturaleza pecaminosa y su transmisión es esencial para entender no solamente por qué pecamos, sino que también funciona el Evangelio. Si negamos el pecado original, en efecto, estamos negando la necesidad del Evangelio, la necesidad de lo que hizo Jesucristo. Si no es verdad que todo ser humano es culpable del pecado, entonces Cristo no tuvo que morir para los pecados de los que creen en Él. Va a haber algunos que pueden elegir a Dios o llegar a Dios sin Jesucristo, porque no nacieron manchados con el pecado. Pero si todos nacen así, manchados con el pecado, si todo ser humano es culpable y condenado por el pecado, como vimos en la carta de Romanos, entonces son incapaces de salvar a sí mismos. Y entonces tienen que ser elegidos de Dios para poner su fe en Jesucristo. Cuando alguien es incluido en este número, es declarado y hecho justo. No se declara y se hace justo, es hecho por su parte mediante lo que hizo Jesucristo. Entonces, si negamos el pecado original, estamos negando una parte esencial de lo que es el Evangelio. Para poder entender cómo funciona esto, tenemos que entender lo que es el concepto de la imputación. Cuando hablamos de la imputación, estamos hablando de la manera que todos son declarados culpables por ser descendientes de Adán. Se llama de manera varios, como liderazgo representativo o liderazgo federal. Pero básicamente, en las palabras de MacArthur y Mayhew, afirma que la acción de un representante es determinante para todos los miembros unidos a él. Es igual de importante, como estamos unidos en pecado a Adán, podemos ser unidos en santidad a Jesucristo. Para poder participar en la justicia y rectitud de Jesucristo, tenemos que haber sido unidos a Él. No es algo que podemos hacer, que hacemos y luego estamos unidos con Cristo. Por esto, en el orden de la salvación, digamos que el primer paso es ser unidos con Cristo. Y luego, después de eso, renovados y renacidos. Y en todo ese proceso viene la santificación y la justificación.
Este orden se llama el Ordo Salutis. Y tenemos que recordar que va empezando con lo que hace Dios y termina con lo que hace Dios. Si no tomamos esto en cuenta, no podemos poner nuestra fe en Él, porque aún nos encontraríamos imputados en el pecado de Adán y por esto completamente depravados. En 1 Corintios 15, 22, leemos que el apóstol Pablo está escribiendo sobre ese tema y dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Otra vez vemos, todos vamos a morir en Adán. Y podemos ser vivificados en Cristo si Dios nos ha elegido. Para estar imputados o dado la justicia y rectitud de Jesucristo, tenemos que estar unidos con Él. Regresando a MacArthur y Mayhew, vemos esas palabras. Así como se considera que los cristianos son justos porque la justicia ajena de Cristo, es decir, una justicia externa al creyente, se imputa a todos los que son de Cristo. La culpa de Adán se imputa a todos los descendientes, aunque no pecaran personalmente cuando él lo hizo. ¿Cómo podemos nosotros decir que en Jesucristo hemos sido declarados justos y hemos sido santificados, aunque no es por nuestra justicia ni nuestra santidad? Es lo mismo con el pecado. Todos, por lo que hizo Adán, hemos sido manchados con el pecado. En Romanos 4:5 dice: para el que no trabaja, no cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. No es que nosotros somos justos, no es que nosotros somos santos por lo que hemos hecho, sino por lo que ha hecho Cristo. Y es Dios que cuenta la justicia de Jesucristo y que lo acredita a nosotros, o en otras palabras, que lo imputa a nosotros. Que esta justicia, esta santidad de Cristo, que es propiamente de Él, ya es contado como nosotros porque hemos sido unidos a Cristo en una manera parecida, mediante el poder del Espíritu Santo, con la manera que fuimos y nacimos en el pecado de Adán, siendo renacidos en Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Somos nosotros contados como justos. Entonces podemos ver, si no reconocemos lo que es la doctrina del pecado original, no podemos reconocer lo que es la doctrina de la imputación. Y si no podemos reconocer lo que es la doctrina de la imputación, que los en Cristo han sido contados como justos, entonces no hay justicia para nosotros, solamente condenación. No hay santidad para nosotros, solo condenación. Y no hay buenas nuevas, no hay un evangelio. Si negamos, como Pelagio y como muchos otros durante los siglos, han negado esa doctrina esencial del evangelio.